El huésped de Marte. Crónica de una plaga híbrida. Estructura editorial. El huésped de Marte. Subtítulo. Crónica de una plaga híbrida. Autor. Wilson A. Espinal 1. Prólogo. El código de la amnesia. Concepto. La llegada del ser humano a la Tierra no como un evento natural, sino como un aterrizaje forzoso. Puntos clave. La fragilidad biológica al nacer, sin pelaje, sin instinto de supervivencia inmediato. La sensación de ser extranjeros en un planeta con dueños previos. La tecnología como un intento de recordar un hogar perdido. 2. Capítulo 1. La mutación del pantano y el encuentro con los gigantes. Concepto. El origen de la raza híbrida y su lucha por el espacio. Puntos clave. La convivencia con la megafauna. El eco de los dinosaurios en la memoria genética. La sociedad como el primer invento para no ser devorados. El momento en que dejamos de adaptarnos al mundo para obligar al mundo a adaptarse a nosotros. 3. Capítulo 2. El legado de la agilidad y el diseño del fin. Concepto. La herencia genética de la técnica y la inteligencia de conflicto. Puntos clave. La agilidad mental que se transmite de padres a hijos, epigenética. ¿Por qué el humano no puede dejar de fabricar y arreglar lo que no está roto? La paradoja. La misma habilidad que nos hace construir casas nos hace diseñar bombas nucleares. 4. Capítulo 3. Los dueños despojados y el mar herido. Concepto. El impacto de la plaga humana sobre la flora y la fauna original. Puntos clave. La diferencia entre la inteligencia de equilibrio, animales, y la inteligencia de consumo, humanos. La destrucción de los mares como prueba de nuestra desconexión total. El humano como el pez diablo, global, una especie sin regulador natural. 5. Capítulo 4. El suicidio de la inteligencia, concepto. El fin de la plaga a manos de su propio creador. Puntos clave. La guerra como el mecanismo de control que la naturaleza activó dentro de nosotros. El agotamiento de los recursos y la autodestrucción por falta de espacio. La conclusión de que el ser humano es su propio asesino. 6. Epílogo. El retorno al silencio. Concepto. El mundo después de la humanidad. Puntos clave. La Tierra recuperando su equilibrio, la fauna y flora vuelven a reinar. La huella tecnológica borrándose con el tiempo. La reflexión final. Nunca fuimos de aquí, y nuestra partida es la cura del planeta. Capítulo 1. La mutación del pantano y el encuentro con los gigantes. No hubo un grito de guerra al principio, solo un silencio aterrador. En los albores de lo que llamamos humanidad, no éramos los reyes que somos hoy, sino un error biológico intentando no ser devorado. Nuestra historia no empezó en un paraíso, sino en el caos de una mutación. Ese ancestro, fantasma, esa liga con un animal que la Tierra ya borró de sus registros, nos dejó un regalo envenenado. Un cerebro que procesaba el miedo más rápido que los músculos. Mientras los dueños del planeta, la fauna original, poseían cuerpos perfectos para la caza o la huida, nosotros nacimos con el defecto de la conciencia. En esos primeros días de mutación, el ser humano caminó entre las sombras de gigantes. Aunque la ciencia moderna intenta poner fechas lejanas, en nuestra memoria genética quedó grabada la lucha contra monstruos que hoy solo vemos en los libros. Para aquel primer híbrido, enfrentarse a las bestias de la megafauna no era diferente a caminar entre dinosaurios. Eran máquinas de matar orgánicas frente a un ser que solo tenía sus manos y una idea hirviendo en la cabeza. Fue en ese momento cuando el híbrido comprendió su naturaleza de plaga. Al no poder sobrevivir naciendo en la naturaleza terrestre por cuenta propia, descubrimos que nuestra única garra era la sociedad. El primer humano que sobrevivió a un invierno o al ataque de un depredador no lo hizo por ser fuerte, sino porque entendió que debía agruparse para deformar el entorno. Esa fue nuestra primera victoria y nuestra primera gran traición al planeta.
dejamos de adaptarnos a la naturaleza y empezamos a obligar a la naturaleza a adaptarse a nosotros. La mutación estaba completa. Ya no éramos animales. Éramos un virus con herramientas, listos para desplazar a cualquier especie que se interpusiera en nuestro camino hacia la comodidad. Hay algo que no se borra. Podemos olvidar el nombre de nuestros tatarabuelos, pero no podemos olvidar cómo manipular la materia. Es lo que tú llamas esa agilidad. Una chispa que el hijo recibe del padre antes de siquiera saber hablar. Si el padre es hábil con las manos o tiene una mente capaz de desarmar la realidad en piezas, el hijo nace con esa arquitectura ya instalada. No es aprendizaje, es una actualización de software que ocurre en la sangre. Esta agilidad es la que nos ha permitido ser el pez diablo de la tierra. Mientras que un elefante nace inteligente para vivir en paz, el humano nace inteligente para intervenir. Esa facilidad para entender sistemas, para crear herramientas y para convertir este mundo en lo que teníamos antes, es el motor de nuestra supervivencia. Pero también el combustible de nuestra extinción. El problema es que esa agilidad no tiene freno moral. La misma mente que hereda la capacidad de construir un refugio para proteger a la familia, hereda también la capacidad de diseñar el arma que destruirá la familia del vecino. No es casualidad que nuestras tecnologías más avanzadas nazcan de la guerra. Las bombas nucleares, los misiles y las máquinas de destrucción masiva son el resultado final de esa mejora constante que nos pasamos de generación en generación. Somos nuestro propio asesino porque nuestra inteligencia es impaciente. Como somos híbridos que no pertenecen a la fauna ni a la flora de este planeta, sentimos una urgencia constante por arreglar o dominar. Y en esa carrera por el dominio, hemos creado un poder que nuestros cuerpos biológicos no pueden controlar. El ser humano es un niño jugando con un interruptor que puede apagar el sol, convencido de que su agilidad lo salvará del apagón. Capítulo 3. Los dueños despojados y el mar herido. El mundo ya tenía un sistema operativo antes de nuestra llegada. Los verdaderos dueños, la fauna que respira en equilibrio y la flora que sostiene el cielo, no necesitaban pensar porque eran la tierra misma. Un pez no necesita un mapa para cruzar el océano, ni un árbol necesita un manual para convertir el sol en vida. Pero el ser humano llegó como una pieza de otro rompecabezas, un híbrido que, al no encontrar su lugar, decidió destruir el lugar de los demás. Hemos sido una plaga con una eficiencia aterradora. Lo que mencionas sobre el daño a los mares es la prueba definitiva de nuestra desconexión. El océano es el pulmón y el origen de la vida terrestre, y aún así, es donde el ser humano ha arrojado sus peores desechos. Dañamos el agua, que no nos pertenece, para alimentar una sociedad que no sabe cómo detenerse. A diferencia de cualquier otra especie, el humano no tiene fauna propia. Un león tiene sus praderas, un tiburón, sus corrientes. Nosotros, en cambio, reclamamos todo y no pertenecemos a nada. Al nacer sin una adaptación natural, nuestra única forma de vivir tranquilos ha sido silenciando la tranquilidad de los demás. Cada vez que nace un ser humano, el espacio de un animal se reduce. Cada vez que progresamos, cientos de especies mueren. Nuestra inteligencia de conflicto nos hizo ver a la flora como madera y a la fauna como estorbo o recurso. Hemos convertido un santuario en una bodega de suministros. El pez diablo humano ha ensuciado el agua hasta el punto en que incluso él mismo empieza a asfixiarse, dándose cuenta de que, por más agilidad mental que tenga, no puede beber oro ni respirar tecnología. Capítulo 4. El suicidio de la inteligencia y el retorno al silencio. Llegamos al punto donde el pez diablo ya no tiene más espacio que conquistar. Como bien hemos analizado, el ser humano no tiene un regulador externo. No hay un animal que nos case ni un clima que nos detenga por completo. Por eso, la naturaleza del híbrido ha activado el único mecanismo de control que le queda, nosotros mismos.
Somos nuestro propio asesino. Las guerras no son fallos del sistema, son el resultado lógico de una especie que tiene un exceso de inteligencia y una falta total de pertenencia. Al no ser de aquí, no tenemos el instinto de preservación del ecosistema que tiene el elefante. Nuestra agilidad mental, esa que heredamos de padres a hijos, ha dejado de fabricar herramientas de vida para perfeccionar el diseño del fin. Las bombas nucleares y los misiles son el grito final de una especie que, al no poder adaptarse a la flora y fauna de la Tierra, prefiere convertir el mundo en cenizas. Cada vez que el ser humano aprieta un gatillo o activa un arma masiva, está confirmando su incapacidad de vivir en este planeta. Es el colapso de la plaga. Cuando hayamos terminado de dañar los mares y de desplazar a los últimos dueños de la Tierra, solo quedará el conflicto entre nosotros por los restos de un hogar que nunca sentimos nuestro. El libro de la humanidad no terminará con una victoria tecnológica, sino con el silencio que sigue a la tormenta. Una vez que la plaga se haya eliminado a sí misma a través de su propia violencia, la naturaleza, la verdadera dueña, comenzará el lento proceso de sanar las heridas que el híbrido dejó. El mar volverá a limpiarse y los animales que logren sobrevivir ya no tendrán que temer a esa sombra extraña que un día bajó de los árboles, o de las estrellas, para intentar ser Dios. Resumen de la obra, capítulo 1. La mutación y el encuentro con los gigantes. Plantea que el ser humano es una anomalía biológica, un híbrido entre un animal extinto y algo más. Al nacer sin protección natural, nuestra especie sobrevivió a los grandes monstruos de la antigüedad no por fuerza, sino por una inteligencia de conflicto y la creación de la sociedad como escudo. Capítulo 2. El legado de la agilidad. Explora la memoria genética. La habilidad técnica no se aprende de cero, se hereda como un software actualizado de padres a hijos. Esta agilidad nos permite manipular la materia para intentar recrear un hogar perdido, convirtiendo la Tierra en algo que no es. Capítulo 3. Los dueños despojados. Una crítica al impacto ambiental. El ser humano actúa como el pez diablo, una especie invasora sin depredador que desplaza a la fauna y flora originales, los verdaderos dueños. Hemos dañado incluso los mares, demostrando que no tenemos un ecosistema propio. Capítulo 4. El suicidio de la inteligencia. El cierre lógico. Al no tener un regulador externo, el humano se convierte en su propio asesino. Las guerras y las armas nucleares son el mecanismo de autodestrucción de una plaga que, al agotar su entorno, termina por devorarse a sí misma. Contraportada, para el lector. ¿Por qué el animal nace listo para la vida y el ser humano nace condenado a la dependencia? ¿Es la inteligencia un don o el síntoma de que no pertenecemos a este mundo? En estas páginas se desmantela la arrogancia humana para revelar una verdad incómoda. Somos una especie híbrida. Una plaga con amnesia que ha convertido el santuario de la naturaleza en su propio campo de batalla. Desde nuestra convivencia con bestias ancestrales hasta la invención de la bomba atómica, el ser humano no ha hecho más que intentar hackear un planeta que nunca sintió como hogar. El huésped de Marte no es solo un libro de antropología alternativa, es el acta de defunción de una raza que, en su afán por dominarlo todo, terminó diseñando su propia extinción. Una lectura imprescindible para entender por qué, a pesar de nuestra tecnología, seguimos siendo los extranjeros más peligrosos de la Tierra. Fin.